En este vídeo vamos a estudiar los cambios sociales que hubo en el segundo franquismo, a partir de 1959-60 en la sociedad española. Porque todo el cambio económico que estudiamos en la clase anterior, todo este cambio que comenzó con el plan de estabilización del año 59 y que dio lugar a ese milagro económico español del que hablábamos, con todas sus consecuencias de éxodo rural, de cambio en los sectores productivos de España, el abandono de la agricultura tradicional, todas estas cosas produjeron un impacto fortísimo en la sociedad española, que empezó a cambiar sus pautas, a convertirse en una sociedad moderna y que paradójicamente al final hizo imposible que siguiera el franquismo a la muerte de Franco, porque esta modernización trajo también nuevas ideas y trajo también una conciencia de los derechos civiles y los derechos democráticos. Entonces la sociedad española, a la vez que entraba en esa prosperidad, a la vez que se modernizaba, iba tomando conciencia de lo anacrónico que era vivir en una dictadura, iba tomando conciencia de la lucha política por la democracia, ¿vale? Así que ya veréis cómo, cuando muere Franco, en la sociedad española va a haber una inquietud muy fuerte por la democracia. Bueno, pues vamos a ver un poquito cuáles son estos cambios sociales. En primer lugar, ya os lo dije el otro día, España se convierte en una sociedad de consumo moderna. Crece la renta per cápita, es decir, crece el dinero que tienen los españoles y se consolidan las clases medias. Eso que no había, o había muy poco en España. Siempre hemos dicho que España tenía dos grandes clases sociales, muy ricos, muy pobres, y una clase media que no era demasiado fuerte. Bueno, pues a partir del segundo franquismo, la clase media española, que es ahora mismo pues, la mayoría de la población, empieza a surgir cada vez con más fuerza. Empieza a surgir pues todas estas familias de clase media que tienen cada vez más acceso pues a los electrodomésticos, a hacer algún viaje y a vivir pues de una manera modesta, pero no ya en la pobreza como podía vivir un jornalero español de principios del siglo XX. Y además, muy importante, se produce el boom del turismo en los años 60. España es hoy un país cuya economía se basa muchísimo en el turismo y todo esto, todo este impulso del turismo empieza en la década de 1960. El franquismo va a impulsar el lema de Spain is different y bueno, va a atraer a los extranjeros que van a venir pues a ese turismo de sol y playa, un turismo muy barato que era en España. Entonces las costas españolas pues se llenan de gente que viene aquí a pasar el verano. Y lo importante es que esa gente que vienen de países democráticos, aparte de traer dinero, por supuesto, que contribuye a la riqueza de España, también traen nuevas costumbres, traen nuevas formas de ver la vida. De repente los españoles, aquí tenéis a Paco Martínez Soria con su boina, su bañador, sus zapatos con los calcetines puestos. Los españolitos de la dictadura, del franquismo, de la posguerra, de repente se dan cuenta de que tienen enfrente a gente con unas costumbres totalmente distintas, acostumbrados a la libertad de expresión, acostumbrados a no estar tan influidos por la moral de la Iglesia, y entonces eso también empieza a cambiar muchísimo la mentalidad de los españoles. Bueno, para que os hagáis una idea, igual que os dije que el cambio en la agricultura tradicional supone el inicio de la sociedad moderna de hoy, pues también el boom del turismo en la actualidad o la importancia del turismo en la actualidad empieza en los años 60. Fijaos cómo a partir del 59, es decir, en este segundo franquismo, el turismo aumenta muchísimo en España y también el dinero que traen los turistas. Esto es un dato más que nos ayuda a entender cómo España deja de ser un país atrasado y tradicional basado en la agricultura y cómo aquí el turismo, que es sector servicios, le está introduciendo un montón de dinero a España. ¿Dónde vienen los turistas? Los turistas sobre todo vienen a la costa. Aunque ahora ya el turismo español está mucho más diversificado, hay muchísimo turismo cultural, muchísimo turismo rural, turismo de interior, turismo de naturaleza. En estos años 60-70, donde venían los extranjeros, como os digo, era sobre todo a ese turismo barato de sol y playa. Fijaos todas las costas, sobre todo, claro, está la costa mediterránea y también la costa atlántica andaluza, son los que trajeron más turismo, y es en estos años cuando se produce toda esa oleada de urbanismo descontrolado, ¿no? De un montón de edificios. Tenéis aquí el caso de Benidorm con todos esos rascacielos, todas esas urbanizaciones que se hacen
destruyendo o deteriorando gran parte del litoral español. Entonces, este deterioro medioambiental que hoy día presentan nuestras playas, pues también viene de aquí. Pero os pongo esta foto para que os deis cuenta un poco de lo distinto que es el ambiente que se respira aquí al ambiente de la posguerra, ¿no? O sea, ese cambio que os digo del segundo franquismo es que es un cambio integral. Esto ya no tiene nada que ver con esos españoles que salían de una guerra, que estaban pasando hambre, que estaban en la autarquía, que España era un país aislado. Aquí ya se ven detrás rascacielos o bloques de pisos muy altos de hoteles, se ven playas llenas de gente y se ve en primer plano pues a gente que yo no sé si serán españoles o serán extranjeros, pero que desde luego pues tienen una alegría de vivir que no tiene nada que ver con la España de la posguerra. Y todo esto, como os he dicho, genera unos cambios muy grandes. La gente deja de estar tan influida por lo que diga la Iglesia o por lo que diga la moral católica tradicional o franquista y conservadora tradicional y empiezan a cambiar las costumbres de los españoles. Fijaos, el obispo de Ibiza. Claro, Ibiza suena muchísimo a turismo y a un tipo de turismo pues muy concreto. Pues el obispo de Ibiza ya en 1966 se quejaba amargamente de cómo los extranjeros estaban corrompiendo las costumbres de los españoles. Y decía esto el obispo de Ibiza. Esos indeseables, es decir, los extranjeros, esos indeseables, con su indecoroso proceder en las playas, bares y vía pública, y aún más, con sus hábitos viciosos y escandalosos, van creando un ambiente maléfico que nos asfixia y no puede menos que pervertir a nuestra inexperta juventud. Claro, los jóvenes españoles pues dejaban de estar pues siguiendo las directrices de toda esta moral conservadora y tradicional y empezaba un cambio de costumbres que está anunciando pues las costumbres que tenemos hoy. Creo que el gráfico, o sea, la tabla siguiente es absolutamente reveladora del cambio en España. Fijaos cómo desciende el peso de la Iglesia en la moral y las costumbres de los españoles, que en 1960, solo en ese año, se habían ordenado o se habían hecho 1024 sacerdotes y solo 15 años después, en 1975, son 219. Esto nos da una fotografía o una radiografía de cómo la Iglesia va dejando de tener ese papel fundamental en las costumbres de los españoles. La sociedad se va secularizando, va siendo cada vez más laica. Aunque la Iglesia sigue siendo muy importante para la dictadura, los españoles cada vez le hacen menos caso, por decirlo de alguna manera. No solo la Iglesia, los franquistas, el gobierno, miembros del gobierno, pues también empiezan a hacer declaraciones preocupados por este cambio en las costumbres, porque esto podía ser también peligroso para la dictadura políticamente. Lo que voy a poner ahora es una intervención de Carrero Blanco. Fijaos, Carrero Blanco era la mano derecha de Franco. De hecho, cuando Franco ya enferme en sus últimos años, va a dejar de presidente del gobierno a Carrero Blanco. Por tanto, era, después de Franco, de lo más importante que había en el franquismo. Pues mirad lo que decía en el año 1972. Decía Carrero Blanco: la moral de las gentes, en espectáculos, en la literatura, en la prensa y en las costumbres, no es lo que nosotros quisiéramos, no es la moral de nuestras tradiciones patrias. La acción subversiva, a través de la corrupción de las costumbres, del erotismo, de la pornografía, de los espectáculos decadentes, de la literatura soez e inmoral, a menudo atentatoria a nuestros ideales políticos y patrióticos, está haciendo estragos. Los dirigentes políticos del franquismo se daban cuenta de que este cambio en las costumbres, de que este cambio en la moral, de que este alejarse de las costumbres nacional católicas tradicionales también podía crear en la nueva sociedad un sentido de crítica a la dictadura y de buscar la democracia y de buscar derechos políticos, ¿vale? Esto va a ser muy importante en el cambio de actitud de la población hacia la dictadura. Empieza en los años 60 también todo el pop juvenil. Esto es un grupo que lo llamaban los Beatles españoles, que son los Brincos. O, por ejemplo, que seguro que habéis conocido la canción esta de Va María se fue buscando el sol en la playa, de Fórmula Quinta. En los años 60 son los años de los guateques, de las fiestas juveniles, en definitiva de la eclosión de los jóvenes como protagonistas de la sociedad.
Lo que os decía de la sociedad de consumo se ve muy claro aquí. En el ajuar de los hogares españoles, fijaos que en 1960, esto es una comparación de 1960 y 1975. Pues fijaos que en el año 60 solo el 44% de los hogares de España tenía baño o tenía ducha. Y 15 años después el 86. 4% tenía automóvil en el 60, 49% en el 75, o una batidora, o un tocadiscos, teléfono, o un frigorífico. Los frigoríficos estaban extendiéndose desde principios del siglo XX en Estados Unidos. Aquí en España, en los 60, el 4% tenía frigorífico y el 87% en el 75. Y no os digo ya la televisión, lo que pasa es que bueno, la televisión tiene más lógica porque empezó por esta etapa. Entonces antes la gente no podía tener televisión simplemente porque no había. Pero bueno, la televisión en el 75 tiene el 90% de hogares y se va a convertir en uno de los principales entretenimientos de la sociedad española. Esto que parece tan de andar por casa, de la batidora, del teléfono, del tocadiscos, de un baño, da una idea muy clara de lo que es el cambio en lo cotidiano, del cambio en la sociedad. Fijaos cómo cambiaría nuestra vida si no tuviéramos en casa un frigorífico, una ducha o un teléfono o una tele, ¿no? Bueno, imagino que os suena el SEAT 600. El SEAT 600 fue el primer utilitario, o fue el utilitario por excelencia de los españoles, para que veáis cómo a partir de los 60, a partir del 63, 64, la producción del SEAT 600 se dispara a la vez que baja el precio. Y bueno, pues fue, como os pongo ahí, el icono de la prosperidad de las clases medias, porque cada vez más gente podía permitirse un coche sin ser rico, y esas son las famosas imágenes de los coches cargados hasta los topes con la vaca arriba, con toda la familia dentro, yéndose a Benidorm o a Torrevieja en los veranos. Eso es muy típico de ese segundo franquismo y de esa etapa de la prosperidad. También en el 56 se inician las emisiones de televisión española y por fin, una cosa, y con esto termino hoy, que es que por fin se termina con ese problema tan grande y endémico de la sociedad española que había sido el analfabetismo. Recordad que uno de los objetivos de los reformistas de la Segunda República, de ese bienio reformista de hazaña, era la reforma educativa para erradicar el analfabetismo. Bueno, pues es ahora cuando se va a conseguir. Todavía, si veis la segunda tabla, todavía en 1940 había 23,1% de españoles que eran analfabetos. Y fijaos también la brecha de género, frente al 17,2% de los hombres, el 28,4% de las mujeres. Eso ya en 1970 se ha reducido al 8,8% y hoy ahora mismo pues prácticamente el analfabetismo está erradicado en España. También en la primera tabla podéis ver cómo los alumnos de primaria suben, cómo suben los alumnos de secundaria y cómo la educación universitaria, que en el año 40 era raquítica, había 37.000 universitarios, pues ya en 1970 hay 192.000. De nuevo, la población educada, la población universitaria, la población que tiene estudios, es mucho más consciente de sus derechos y es mucho más consciente de la lucha contra la dictadura. Por eso, gran parte de la oposición al franquismo en esta segunda etapa se va a gestar en la universidad. Van a ser estudiantes universitarios los que se van a organizar también contra el franquismo. Así como veis, todos estos cambios están relacionados en historia, todo está relacionado una cosa con otra. Así que la prosperidad económica está relacionada con el cambio en las costumbres. El cambio en las costumbres está relacionado también con la oposición creciente al franquismo. Y todo esto va configurando las características para que cuando muera Franco no se pueda seguir con la dictadura y lo que haya sea un periodo de transición a la democracia. Bueno, pues esto es todo por hoy. En el próximo vídeo vamos a ver la crisis final de la dictadura que llevó pues, con la muerte de Franco a iniciar la transición. Esto es todo por hoy.